A ver, hoy tenemos el conflicto árabe-israelí con ustedes. A ver, árabe, ¿por qué árabe? Israelí, ¿por qué israelí? A ver, ¿qué había pasado pues en estos tiempos con los árabes, con los israelíes o con los judíos, ¿no? A ver, pregunta para ustedes, ¿cuál es la religión de los árabes? ¿O cuál es el dios de los árabes? ¿Ah? ¿Cuál es la religión árabe? ¿Cuál es la religión árabe? O sea, árabe, digamos, es como la raza, ¿no? Como el pueblo. Pero ¿cuál es la religión? Los musulmanes. Ellos son los musulmanes, ¿no? También conocido como el Islam, ¿no? Lo que pasa es que la palabra Islam es la religión, pero la palabra musulmán es la palabra musulmán es el que seguidor del Islam. O sea, Islam es la religión, pero musulmán es la persona que sigue al Islam. ¿Está bien? Bueno, y los israelíes son judíos. Son judíos. ¿Está bien? Judíos. A ver, vamos a remontarnos a su historia. ¿Está bien? A ver, vámonos al siglo I. ¿Está bien? Los judíos habían ocupado la zona. A ver, un ratito, por favor. Hay un poco de bulla acá. A ver, ¿qué había pasado, no? Los judíos es un pueblo errante. ¿Qué quiere decir errante? Que viajan de lugar en lugar. ¿Está bien? Durante muchos siglos, los judíos han estado viajando de lugar en lugar porque de todos los lugares los votaban. ¿Cuál era el sueño de los judíos? Tener un país donde habitar. ¿Está bien? Entonces, ¿desde dónde comienza la diáspora? Diáspora es, digamos, estar viajando de lugar en lugar por no tener un lugar donde vivir. ¿Está bien? ¿No? Como dice acá, ¿no? La diáspora, ¿no? Entonces, los judíos habitaban una zona del Imperio Romano. O sea, ese es en el año cero todavía, cuando Jesús vivía, ¿no? Pero bueno, entonces los romanos se van a convertir luego al catolicismo, al cristianismo, y van a votar a los judíos por ser de una religión aparte. Los judíos van a ser la diáspora, se van a ir de lugar en lugar, pero no van a tener un país donde se reúnan los judíos. Los judíos van a estar dispersos. No sé si han visto ustedes a los gitanos. Los gitanos propiamente no son un país, no son una nación, pero no son un país porque no tienen territorio. ¿Está bien? Hay un sentimiento de unión, pero propiamente no son un país, pues, ¿no? Lo mismo pasa con los judíos. Los judíos, digamos, son pueblitos que se sienten como hermanos entre judíos, pero no tienen un lugar donde habitar, no tienen un lugar donde poner ellos mismos sus leyes. Así ellos estuvieron por varios lados, perdón, por varios siglos. ¿Está bien? Algo de 20 siglos, perdón, algo de 1800 años estuvieron, pues el pueblo judío 1800 años estuvo vagando por el mundo, pues, ¿no? Diciendo, ¿dónde vamos a vivir, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, los judíos tenían su diáspora, vivían en varios lugares, pero no formaban un país. ¿Está bien? Bueno, eso eran los judíos. Hasta que en Europa, en el siglo XIX, nosotros no hemos visto siglo XIX europeo, pero acá lo explicamos. En Europa había ocurrido algo en el siglo XIX, ¿no? Había habido las unificaciones, ¿no? La unificación alemana y la unificación italiana, ¿no? Eran países que antes estaban desunidos y luego se unieron. La unificación alemana, ¿no? Los pueblos que hablaban alemán se unieron y formaban un país. Lo mismo pasó con los italianos. Eran pueblos que hablaban italiano y se formó un país que se llama Italia. Eso
hizo que el nacionalismo de los países de Alemania y de Italia, el nacionalismo creciera. ¿Qué quiere decir? El nacionalismo hace que tú ames a tu país, pero también odies al extranjero. ¿Qué se crea? Xenofobia. Xenofobia es cuando se le teme o se le detesta, se le margina al extranjero, ¿no? Algo así, no sé si ustedes han visto la noticia, ¿no? Ha habido como una especie de, ha habido una xenofobia muy fuerte estos últimos días allá en Tarapacá, contra los peruanos que están viviendo allá en Tarapacá, ¿no? En Chile, ¿no? Eso está mal, ¿no? O xenofobia, pues, que a veces, que está mal, ¿no? Que los peruanos tienen contra los venezolanos, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, lo mismo pasaba. La xenofobia aumentó entre los alemanes y comenzaron a rechazar al judío. Comenzaron a rechazar a los judíos. ¿Está bien? Entonces, comienzan un sentimiento antisemita. Los semitas son los judíos, ¿no? Un sentimiento antisemita. ¿Está bien? Siglo XIX. Y los judíos se están preguntando, pues, ¿no? Oye, si cada vez está aumentando el antisemitismo, ¿a dónde nos vamos a ir? Porque va a haber un momento en que ya no los quieran a los judíos. ¿A dónde se van? Bueno, y eso pasó, ¿no? Resulta que se crea un movimiento medio religioso, medio político, que se llama el sionismo. El sionismo dice, ¿no? Movimiento que considera que la solución es crear un nuevo Estado judío en Palestina. A ver, los judíos querían un territorio donde vivir, en el cual vivan todos los judíos. ¿Todo bien? Bueno, habían imaginado varios lugares. Habían imaginado, por ejemplo, una zona al sur de Argentina. Era un plan para colonizar esa zona con judíos, ¿no? Habían imaginado ir a, digamos, a una parte de Siberia, que hoy queda en Rusia, que es una zona deshabitada, porque hace mucho frío. Entonces, ¿qué dijeron los judíos, no? Bueno, si los rusos no los quieren, que nos den, ¿no? Nosotros les compramos si quieren ese territorio, ¿no? Y bueno, pero el sionismo decía que debe haber un territorio judío, ¿no? Y eso era en Palestina, ¿no? Palestina en ese momento estaba bajo el poder de otro país que era el Imperio Otomano, que eran los turcos. ¿Todo bien? Bueno, entonces, ¿qué pasó? El sionismo pegó mucho en los judíos, ¿todo bien? Y los judíos comenzaron a migrar hacia Palestina, ¿todo bien? Hacia Palestina, ¿no? Ahora bien, Palestina era una zona de árabes, ahí ya había musulmanes, ¿todo bien? Entonces los judíos fueron a comprar propiedades en Palestina. Al inicio les vendían las propiedades. Entonces los judíos iban, compraban propiedades, compraban propiedades, compraban propiedades. ¿Todo bien? Hasta que comienzan las hostilidades entre los árabes y los judíos, ¿no? Ahora bien, el problema viene aquí. ¿Por qué a los judíos se les ocurre ir a vivir a Palestina? Porque, bueno, resulta que dentro de Palestina hay una ciudad especial, ¿no? A ver, señores, ¿en qué lugar murió Jesús? ¿Cómo se llama el lugar donde murió Jesús? Señores seguidores de la religión cristiana. ¿Cómo se llama ese lugar? ¿Quién les enseña religión? A ver, ¿dónde murió Jesús? Golgota, ¿En qué? en esas montañas donde los crucificaron. Ya, pero ¿cómo se llama ese lugar? Jerusalén. ¿Cómo? Jerusalén. Jerusalén. Claro. En Belén nació, en Jerusalén murió. Jesús había muerto en Jerusalén. Por eso es que Jerusalén se considera tierra santa. ¿Está bien? Se considera tierra santa. Oh, sorpresa,
Jerusalén es tierra santa para tres religiones, para el cristianismo, para los judíos y para los árabes, para los musulmanes, ¿no? Es tierra santa o coincidencia para esas tres religiones. Oh, esto va a generar conflicto. Por eso es que los judíos quieren tomar Palestina, ¿no? Los judíos quieren hacer su país en Palestina, ¿por qué? Porque dentro de Palestina está Jerusalén. La capital de Palestina es Jerusalén, ¿no? Entonces, el problema era que, claro, van a ir a vivir, los judíos van a ir a vivir a Palestina, pero ahí ya hay palestinos. Ahora, los palestinos, que son árabes, ¿no? De religión musulmana, digamos, no se entienden muy bien con los judíos y eso va a provocar problemas. ¿Sabes bien? Eso va a traer problemas. Perdón, me ha agarrado un sueño terrible. A ver, declaración de Balfour. ¿Qué había pasado? Los judíos querían tener un territorio, pero ellos, por su propia cuenta, no pueden obtenerlo, ¿no? Y un país se ofrece a ayudarlos a los judíos. Ese país es Gran Bretaña, Inglaterra, Reino Unido, como quieras llamarlo. Inglaterra lo vamos a dejar nosotros. Inglaterra tiene un ministro, el ministro Balfour, y el ministro Balfour, en plena Primera Guerra Mundial, les dice a los judíos, ¿no? Señores, yo voy a apoyar la causa sionista. La causa sionista, ¿se acuerdan del sionismo? Acá está. Movimiento que considera que la solución es crear un Estado judío en Palestina. Yo voy a apoyar, o sea, los ingleses le dicen a los judíos, Inglaterra se compromete con su causa, hermanos judíos. Los vamos a apoyar para que ustedes tengan un territorio en Palestina. Para eso, espérenos un arrestito que vamos a ganar la Primera Guerra Mundial. Pregunta, ¿Inglaterra gana o no la Primera Guerra Mundial? ¿Se acuerdan? ¿La gana o no la gana? Gana. ¿Perdón? Sí, gana. No se escuchó ahí. ¿La gana o no la gana? Sí, profesor. Claro, Inglaterra la gana, ¿verdad? Inglaterra gana la Primera Guerra Mundial, junto con Alemania, junto con Estados Unidos. Entonces, bueno, los alemanes perdieron la Primera Guerra Mundial y le dicen, bueno, ya terminó la Primera Guerra Mundial, te vamos a apoyar para que tengas tu territorio dentro de Palestina. Entonces los judíos están contentos. ¡Hala, qué bacán! Una gran potencia mundial nos va a ayudar a tener nuestro territorio, nos va a reconocer como país. Pero Inglaterra le dice, con una condición, cuando ustedes lleguen a Palestina, los derechos religiosos no se tienen que ver afectados. ¿Qué quiere decir? Que judíos, cristianos y musulmanes tienen que vivir en paz. Ni uno va a ser más que otro. ¿Por qué? Porque Jerusalén es tierra santa para las tres religiones, ¿no? Jerusalén era tierra santa para las tres religiones. ¿Todo bien? Bueno, entonces los judíos dicen, aceptamos, apóyanos Inglaterra para ir a Palestina. ¿No? Perdón. Ahora bien, ¿cuál es el problema? El problema está en que Palestina en ese momento estaba tomada por el Imperio Otomano. En otras palabras, los turcos, nada más, ¿no? Termina la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano desaparece porque los otomanos estaban a favor de los alemanes, pero como los alemanes perdieron la guerra, entonces los otomanos también perdieron la guerra. Entonces los ingleses le dicen, oye, Imperio Otomano, fuera de acá, y los botan de Palestina. Una vez que el Imperio Otomano se va, digamos, se van las tropas del Imperio Otomano, pero se queda viviendo la gente que siempre ha vivido ahí, que son los palestinos, los árabes palestinos. Pero los palestinos ahora tienen que soportar a los judíos, ¿no? No estaban acostumbrados a vivir con los judíos. Inglaterra está diciendo, vayan a Palestina, vayan a vivir a Palestina, ¿no? Inglaterra no lo está haciendo eso por bueno.
¿ya? Y eso tiene que quedar claro. Palestina es rica en petróleo. Si, o sea, lo que quieren hacer los ingleses es meter a Israel para que Israel provea de petróleo a Inglaterra. ¿Todo bien? Entonces, no lo hacen por buenos, no lo hacen por apoyar el sionismo a los judíos, sino que los países árabes tienen mucho petróleo. Claro, el país que tiene más petróleo es Venezuela, ¿sabes bien? Pero bueno, después de Venezuela, los países árabes tienen muchísimo, pero muchísimo petróleo, ¿no? Bueno, entonces les dicen, pues, señores, vamos a, ¿no? Los vamos a apoyar a ustedes, pero eso sí, ustedes también tienen que, apoyarnos a nosotros con el petróleo, etcétera. Entonces, sí, el Estado judío le dice, ya, te vamos a apoyar, Inglaterra, ¿no? Apóyanos tú también, ¿no? Inglaterra dice, ya, vayan, 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 vayan. ¿No? Y ellos comenzaron a ir hacia Palestina, a ocupar Palestina, ¿no? La ciudad que ocuparon era Tel Aviv, no sé si han escuchado, Tel Aviv fue ocupada por los judíos y luego también fueron ocupados las zonas de Jerusalén, sobre todo Jerusalén, pues. ¿Todo bien? A ver, desde 1933 había llegado a gobernar quién en Alemania. 1933, ¿quién asume el poder en Alemania? Hala, pues oye, clases pasadas. ¿Quién asume el poder en Alemania 1933? Previo a la Segunda Guerra Mundial. Nadie, Alemania no estaba gobernada, Alemania iba ahí a la deriva. ¿Quién se coronó como Hitler? Gracias, Hitler. Hitler en 1963 llega al poder en Alemania y se corona como Führer. A ver, ¿tú te acuerdas de los campos de concentración? ¿A quiénes quemaban, a quiénes intoxicaban con los gases tóxicos en los campos de concentración? ¿Te acuerdas? ¿Con los A los judíos? judíos. A los judíos. Muy bien. ¿Qué había pasado? Estaba ocurriendo el holocausto. ¿Se acuerdan del holocausto? Los alemanes comenzaron, la Alemania nazi comenzó a quemar a matar un montón de judíos, ¿no? ¿Por qué? Le echaban la culpa a los judíos de los problemas que tenían los alemanes. ¿Por qué Alemania está en crisis? Culpa de los judíos. ¿Por qué Alemania perdió la Primera Guerra Mundial? Culpa de los judíos. ¿Por qué Alemania no tiene comercio con otros países? Culpa de los judíos. Todos se lo echaban a los judíos. Agarraron, creo que usé este término, como chivo expiatorio a los judíos. O sea, echarle la culpa de todos los judíos. ¿No? Eso era, eso era el holocausto generado por los nazis. ¿No? Hitler había llegado al poder. ¿Está bien? Y ahí salen los campos de concentración, donde reunían a los judíos para trabajar y luego de trabajar le decían, oye, anda a bañarte. Abrían la ducha, pero en vez de agua, ¿qué salía en las duchas? ¿Se acuerdan? Cuando los judíos abrían la ducha, en vez de agua, ¿qué salía? No, ¿Qué cosa? gas. Gases, gases tóxicos, ¿no? Gases tóxicos. Y así mataban a los judíos y luego quemaban sus cuerpos, ¿no? Recuerda, a esos los alemanes le llaman la solución final, ¿no? ¿Qué hacer con los judíos, ¿no? ¿Cómo votarlos, ¿no? Bueno, entonces, ahí están los judíos, ¿no? Estaban muriendo en los campos de concentración de Hitler, ¿no? Hitler había mandado a construir Auschwitz, había mandado a construir campos de concentración, ¿no? El más feroz fue Auschwitz, ¿verdad? Que fue el campo de concentración, pues, donde los judíos de verdad, pues, nos padecieron mucho, pues, ¿no? En fin, tristes historias. Ahora bien, cuando los judíos comienzan a recibir las hostilidades de los nazis en Alemania, los judíos comienzan a migrar cada vez más a Palestina, porque Palestina ya había cierto grupito de judíos. Entonces comenzaron a decir, oye, a Palestina, y comenzaron a huir, a huir, a huir, lo máximo que pudieran, ¿no? Inglaterra los apoyaba, ¿no? Ya vamos a sacar tantos judíos y los mandamos a Palestina porque en Alemania los están matando. Bueno,
hay que ser sinceros, en ese momento, antes de la Primera Guerra Mundial, perdón, antes de la Segunda Guerra Mundial, no se sabía todavía del Holocausto. Lo sabían los judíos, pero no era una noticia mundial todavía. Entonces, los judíos comenzaron a huir a Palestina. Y Palestina, que no estaba lleno de árabes, sino que cada vez se llenaba de judíos para huir de los nazis. Ah, entonces, Palestina, durante la Segunda Guerra Mundial, los judíos que huían de la Alemania nazi se iban a Palestina y Palestina cada vez se llenaba más de judíos y los árabes se molestaban más con los judíos. Los árabes veían como seres extraños, ¿no? Es que los israelíes, los judíos en general, son un poco conflictivos, no se llevan bien con sus vecinos, ¿sabes bien? Y eso lo sentían los árabes. No son como los cristianos son tal vez un poco más abiertos, pero los judíos no, los judíos son más cerrados, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿No? Como te dije, ¿no? Llegaron muchos judíos a Palestina, huyendo del nazismo, ¿no? Huyendo de los campos de concentración, etcétera. Eso fue aprovechado bueno, los judíos aprovecharon que en Palestina ya había judíos y comenzaron a huir, ¿no? Para escapar del holocausto, ¿no? De la llegada de Hitler al poder, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de la noche de los cristales rotos? ¿No? Fue una noche en la cual Hitler dio la orden de que se quemen o no, de que se saboteen todos los comercios judíos, ¿no? De que si, ¿no? Tirarle piedra a los vidrios de los puestos judíos, incendiar los negocios judíos, la casa de los judíos, ¿no? Esa es la noche de los cristales rotos, ¿no? Ahí comienza la hostilidad legalmente contra los judíos, ¿no? Hitler hace de la maldad ley, pues, ¿no? Entonces, cada alemán que quiera golpear a un judío legalmente está permitido, pues, ¿no? Entonces, ahí los judíos ya comienzan a escapar, pues, a Palestina. ¿Todo bien? Eso es previo al conflicto árabe-israelí. Judíos, ¿no? Que todavía no forman el Estado de Israel, pero judíos no se llevan bien con los árabes, ¿no? Ahora, ponte a pensar, ¿no? ¿Qué pasa si tú vives en tu casa, ¿no? ¿No? Estás con tu familia y luego viene a vivir de la nada una persona, y luego dos, y luego tres, y luego esas personas te intentan botar de tu casa, porque dicen, ya somos bastantes, ¿no? Y te intentan botar. Algo así son los judíos, ¿no? Los judíos entran a Palestina y luego esos judíos quieren votar a los palestinos que ya vivían ahí, ¿no? Por eso es que los judíos caen mal en esa zona. ¿Sobi? A ver, para simplificar eso, ¿qué es el conflicto árabe-israelí? Es un conflicto entre los judíos, entre el pueblo de Israel y Palestina, que son los árabes. ¿Sobi? Ahí, a ver, los judíos tienen la tierra prometida. La tierra prometida está en Palestina. ¿Sobi? Entonces, la contraparte de eso es los palestinos. Los palestinos tienen la yihad, ¿no? Ustedes han escuchado la palabra yihadista, ¿no? Profe, yihadista, yo he escuchado que son esas personas que se ponen bombas en los estadios para que, ¿no? Se inmolan por la religión, por Alá, etcétera. Ya, ese es un yihadista, pues. Ellos hacen la guerra santa, porque la hacen en nombre de Alá. Entonces, Israel entra a Palestina porque considera que es la tierra prometida de los judíos y Palestina responde con la yihad, con la guerra santa, ¿no? Con los atentados, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la disputa? La disputa es todo el territorio de Palestina, pero específicamente Jerusalén. Jerusalén. ¿Está bien? Jerusalén es lugar sagrado para tres religiones, para los judíos, para los musulmanes y para los cristianos. Bueno, ahí los cristianos no pintaban porque no había ningún territorio cristiano ahí. Entonces solamente eran los judíos y los árabes. ¿Está bien? ¿No? Entonces, hoy Jerusalén está dividida en dos, Jerusalén del este y del oeste, ¿no? La Jerusalén del este es para los judíos y del oeste es para los palestinos, bueno, pero bueno. Entonces, ahí está, ¿no? El problema era Jerusalén, ¿no? ¿A quién le pertenece, no? Los dos consideran a Jerusalén como tierra santa de cada uno, ¿no? Pero los judíos responden con la tierra prometida y los palestinos responden con la yihad, que es la guerra santa. Conflicto que todavía no termina.
conflicto que todavía sigue, ¿no? Todavía siguen hay los roces entre palestinos e israelíes, pues, ¿no? E israelitas, ¿no? Pero bueno. Pero luego de la Segunda Guerra Mundial inicia un periodo en el cual nosotros estamos estudiando, que se llama la Guerra Fría, ¿verdad? En la Guerra Fría se enfrenta Estados Unidos contra la Unión Soviética. La Unión Soviética es de tendencia comunista y los Estados Unidos es de tendencia capitalista, ¿no? ¿Qué había pasado? Había pasado pues que Estados Unidos apoya a los judíos y la Unión Soviética apoya a los árabes. Eso es lo que había pasado. Estamos en Guerra Fría. Este conflicto no se escapa de la Guerra Fría, ¿no? Aunque hay que decirlo, propiamente hablando, los palestinos no obtuvieron un régimen comunista, pero sí obtuvieron apoyo económico de la Unión Soviética. ¿Está bien? La Unión Soviética apoyó varios lugares, ¿no? Por ejemplo, la Unión Soviética apoyó en la Revolución China. ¿Te acuerdas? La Unión Soviética apoyó ¿en dónde? Apoyó en la guerra de Vietnam, ¿no? A la Vietcong, la Vietnam del Norte, ¿no? La Unión Soviética apoyó a la Corea, ¿no? A Corea del Norte, ¿no? Para vencer a los surcoreanos, pero no lo logró. ¿Todo bien? Entonces, la Unión Soviética financia guerras para evitar el capitalismo, ¿no? Y Estados Unidos también financia guerras, pues, ¿no? Perdón, Estados Unidos financia la Vietnam del Sur. Estados Unidos financia protege a la isla de Taiwán, ¿no? Estados Unidos protege a Corea del Sur, pues, ¿no? Bueno, entonces, ese es el conflicto. Conflicto entre Israel y Palestina. Israel por los judíos y en los palestinos están los árabes o los musulmanes. ¿Está bien? Es un conflicto que tiene partes religiosas, pero también tiene partes económicas. ¿Está bien? Es una de las guerras de religión que todavía quedan, que están permanentemente vivas hoy día. ¿Está bien? Causas, bueno, como te dije, hay un interés petrolero, ¿está bien? Interés de las grandes potencias por el control del petróleo, financiamiento de Estados Unidos y la Unión Soviética para los grupos judíos e islámicos. Claro, los Estados Unidos financian a los judíos y la Unión Soviética a los islámicos, o sea, a los musulmanes, ¿no? Y el control del canal de Suez. A ver, déjame un ratito. A ver, vamos a poner un ratito el mapa, ¿ya? Así que, a ver, aquí está. Para que se entienda esto del canal de Suez y por qué es tan importante el canal de Suez. ¿Está bien? Un momentito, por favor, mientras está cargando mi mapa. A ver. Vamos acá. Ya. A ver, aunque no se nota. Ya. A ver, fíjate ahí, mira, fíjate ahí. Pasa lo siguiente, mira. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. A ver, mira. El canal de Suez es no se nota acá, ¿ya? A ver, vamos a agrandarlo, tal vez se pueda notar acá. Mira, atento por favor para luego retroceder esto. Si nosotros hacemos zoom en el lado de Egipto, esto de acá es el canal de Suez. Mira, mira. ¿Ves esta línea celeste, ya, que sale de acá, ¿no? Baja esta línea, ¿no? Hasta que llega, bueno, más abajo, hasta que llega al mar, al Golfo de Suez, o también lo conocen como el Mar Rojo. ¿Está bien? Ya, mira, otra vez. Mira, estamos acá, estamos en el mar Mediterráneo. Mira, este es el mar Mediterráneo, esta zona es el mar Mediterráneo, ¿no? Si nosotros nos acercamos, hay un pequeño río, un delgado, como una especie de río, que baja, mira el aspecto este, celeste, mira el celeste, ¿no? Baja, hasta que llega a algo que se llama el Golfo de Suez o el Mar Rojo, también le llaman, ¿no? Bueno, en realidad el Mar Rojo está más abajo. Este es el Mar Rojo, ¿está bien? Ya. Entonces vamos ahora sí a prestar atención a esto de acá. A ver, ¿cuál es el problema con el canal de Suez? ¿No?
Yo te dije que los países árabes son los países con más petróleo. ¿Cuáles son los países árabes, profesorcito? Arabia Saudita, Irak, Siria, Jordania, mira, Israel está acá, etcétera. Y los países que están más allá, ¿no? Irán, Afganistán, Turmequistán, Iberquistán, Pakistán, ¿no? Estos son los países que tienen petróleo. ¿Está bien? Tienen petróleo. Bueno, ¿cuál es el asunto? Mira, para mandar petróleo de acá, tienen que salir por Arabia Saudita. Para sacar el petróleo de Arabia Saudita, tienen que pasar ¿por dónde? Por el canal de Suez. Y luego del canal de Suez ya se lo reparten, pues, ¿no? Un poco para Italia, digamos. Pero los países más importantes en ese momento son Francia, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, e Inglaterra. ¿Está bien? Esa es la ruta que sigue el petróleo. ¿Está bien? Esa es la ruta que sigue el petróleo. Bueno, ¿qué había pasado entonces? ¿No? Si tú te das cuenta, si es que Egipto dice, oye, se anula el canal de Suez, ¿de dónde va a sacar petróleo ahora? Londres, perdón, Inglaterra. ¿De dónde va a sacar petróleo Francia? ¿Ah? ¿De dónde? Entonces, hay un interés por el canal de Suez, porque el canal de Suez permite que el petróleo de Arabia Saudita y de los países árabes vayan hacia los europeos. Es importante este canal de Suez. ¿Todo bien? Pero bueno, entonces eso lo vamos a dejar por un ratito, ahí ya. Así que, bueno, vamos a continuar con la diapositiva. A ver, ¿qué pasa entonces acá? ¿No? Bueno, resulta que había pasado lo siguiente. ¿Estaba bien? A ver, ¿dónde estamos? Estamos acá. Ya. A ver. Dice, causas, ¿no? Como te dije, hay un interés por el petróleo, ¿no? Mira, el control del petróleo, ¿no? ¿Qué más, no? Financiamiento de Estados Unidos a los judíos y de los soviéticos a los islámicos y el control del canal de Suez. Desarrollo del conflicto. Es una guerra que todavía no se termina, es una guerra no declarada que están peleando, pero que tampoco tiene un final, ¿no? Es un conflicto que sigue hasta ahorita, ¿no? ¿Sí viste las imágenes de hace un mes, 2 meses, en que los palestinos comenzaron a enviar torpedos, ¿no? Comenzaron a enviar misiles y los judíos, el Estado de Israel, ¿no? Tenía le llamaban el telón de acero, ¿no? Que era que detectaba a los misiles palestinos, ¿no? Bueno, conflicto, inicio del conflicto, ¿no? L- eh, Te dije, durante la Segunda Guerra Mundial, los judíos están escapando para Israel. ¿Por qué? Porque los nazis les están haciendo el holocausto, ¿no? Ellos están huyendo a Israel. ¿Estamos bien? Y los árabes se sienten hostilizados, los palestinos árabes se sienten hostilizados con la presencia de tanto judío, ¿no? Entonces los judíos aumentan, aumentan y aumentan. ¿Estamos bien? Bueno, termina la Segunda Guerra Mundial, pero los judíos se quedan ahí. Los judíos no vuelven a Alemania. Y los países, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, los países se enteran. ¿Qué han hecho con los judíos? ¿Cómo los alemanes van a ser tan salvajes de hacer eso? ¿Cómo es posible, no? Hay que darle una solución al tema. Y la solución fue agarrar a los judíos y llevarlos a Palestina. Judíos de todo el mundo, váyanse a Palestina, ¿no? A vivir ahí con sus hermanos que ya están ahí, ¿no? Los judíos que ya estaban ahí. Eso fue el plan, ¿no? Ahora, ¿cuál es la ciudad cuál es la ciudad más importante para los judíos y para los palestinos? Te dije, ¿cuál era? Habla. ¿Cuál era la ciudad más importante? ¿Cuál era la ciudad sagrada más importante para los judíos? Jerusalén. Jerusalén. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Se dicen, ¿no? El problema, le dicen, ¿no? A los países dicen, no. El problema es que ellos tienen algo en común. Los dos quieren Jerusalén para los dos. Entonces, la solución es, pues, dividan Jerusalén, pues, ¿no? ¿No? Y de paso dividan Palestina. Y querían dividir Palestina en dos. Una Palestina para los judíos y otra Palestina para los árabes. Evidentemente, eso no iba a solucionar el problema, pues. Eso no iba a solucionar el problema, ¿por qué? Porque los árabes no, o sea, como te dije, imagínate que alguien venga, ¿no?
tú has vivido toda tu vida ahí en tu casa. Alguien venga y diga, oye, voy a vivir acá, luego vienen dos, vienen tres, y luego al final te dicen, oye, ya vivimos acá, la mitad de la casa para ti y la mitad para mí. Así de la nada. Algo así son los judíos, pues. Los judíos se han metido y luego están pidiendo un pedazo de lo que creen ellos que les corresponde, ¿no? Entonces, la ONU dice, vamos a dividir Palestina en dos, pero los árabes no aceptan, los árabes palestinos no aceptan, ¿no? Y ahí siguen las hostilidades, ¿no? Y ahí no hemos mencionado algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, los ingleses comenzaron a hacer persecuciones a los palestinos, ¿no? Torturaban a los palestinos, ¿no? Los judíos, los israelitas, ¿no? Que habían sido torturados en la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a torturar a los palestinos, porque los palestinos no, Palestina no era un pueblo poderoso, grande, con armas, con misiles, no, era un pueblo pobre. En cambio, los judíos toda la vida se habían dedicado al negocio. Los judíos eran ricos y podían financiar sus armas, aparte que tenían el apoyo de Estados Unidos. Y se da el conflicto de 1948. Los judíos, sí o sí, dice, no me interesa si a Palestina quiere o no quiere dividir su territorio en dos. Vamos a declarar el territorio de Palestina como el nuevo Estado de Israel. Y se crea en 1948 el Estado de Israel. Se oficializa el Estado de Israel. Israel dice, ¿no? Nos quedamos sí o sí acá para siempre. Pero los árabes, ¿no? Le dicen, los árabes buscan apoyo y se unen, digamos, 6 países árabes. Bueno, acá falta Palestina. Palestina, Transjordania, Siria, Líbano, Irak y Egipto. ¿Qué tienen en común todos estos países? Estos países, en primer lugar, son países petroleros, y en segundo son países del Islam, ¿no? Que su religión es, ¿no? Es el Islam. Todos ellos, esos 6 contra Israel, pero Israel ganó. ¿Por qué? Porque Israel tiene apoyo de los Estados Unidos, ¿no? ¿Y qué pasó? Ustedes saben qué es un éxodo o qué es un exilio, ¿no? Es cuando ya, pasó algo así como Venezuela. La gente huye de Venezuela, ¿verdad? Ya, ahí también los palestinos comenzaron a huir de su país. ¿Por qué? Porque Israel, a la hora de ganar la guerra, comenzó las hostilidades contra la población. Comenzó a encarcelar gentes, comenzó a matar personas, ¿no? Y los palestinos no sabían a dónde ir. Y muchos palestinos se migraron a Egipto, a Irak y a Siria, ¿no? Un poquito a Líbano también, ¿no? Pero sobre todo a Egipto. Los palestinos comenzaron a huir a Egipto. ¿Todo bien? Entonces, ya el conflicto ya no solamente era ya no solamente era por territorio, pues no, ahora había ya a las comunidades palestinas se les estaba molestando demasiado, ¿no? Ahora hay que decirlo, este problema lo origina Inglaterra. ¿Por qué Inglaterra se mete a ayudar a Israel para meterse ahí en Palestina? Inglaterra está siguiendo su interés, que era obtener petróleo. Estados Unidos también está siguiendo su interés, tener petróleo. Los culpables de esa guerra no es tanto los palestinos ni los israelitas, ¿no? Son Inglaterra y Estados Unidos, por apoyar a Israel a meterse ahí. ¿Está bien? Es igual. ¿Quiénes son los responsables de que Corea esté dividido en Corea del Norte y Corea del Sur? Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿verdad? Entonces, ellos también han dividido un territorio, pues, ¿no? Y se da el problema del canal de Suez. A ver, como yo te dije, el canal de Suez es un canal por el cual pasan los barcos petroleros, ¿no? Los barcos que llevan petróleo de los países árabes hacia Inglaterra o Francia pasan por el canal de Suez. Y segundo, el canal de Suez tiene una administración. ¿Quién administra el canal de Suez? Francia e Inglaterra. Hay empresas francesas e inglesas que controlan el canal de Suez. Profesor, yo estoy viendo algo raro que no me cuadra ahí. Usted me está engañando, profesor. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que la Unión Soviética se una con Estados Unidos? Si la Unión Soviética y Estados Unidos en ese momento de Guerra Fría se odian a muerte, ¿no? Revolución cubana. Los cubanos están a favor de los soviéticos y los Estados Unidos no. Igual, Guerra de Corea, ¿no?
Estados Unidos contra la Unión Soviética, pero usan de títeres a los coreanos, ¿no? Guerra de Vietnam, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, ¿no? Usan a los vietnamitas como si fueran títeres, pero en el fondo se está peleando Estados Unidos con la Unión Soviética. ¿Cómo es posible que Estados Unidos se una con la Unión Soviética para defender a Egipto? Ah, en Egipto había llegado un presidente, Gamal Abdel Nasser, ¿no? Perdón, qué feo lo pronuncié. Gamal Abdel Nasser, presidente de Egipto. El presidente de Egipto tenía un plan. Era hacer una especie de represa. ¿Saben qué sirve? ¿Saben para qué es una represa, no? Es para retener el agua, ¿no? Hay un río, ¿no? Para retener el agua, ¿no? Hacen una represa y el agua se queda estancada ahí, ¿no? Y eso usarlo para la agricultura. Gamal Abdel Nasser, presidente de Egipto, para hacer esa represa necesitaba dinero. Entonces le dice a Inglaterra, préstame dinero. Inglaterra le dice, no, estoy quebrado porque he salido de la Segunda Guerra Mundial. Le dice el presidente de Egipto a Francia, oye Francia, préstame dinero. Voy a hacer una obra allá en Inglaterra, en Egipto, préstame por favor. No, porque Francia, tú sabes que Francia fue uno de los países más dañados por la Segunda Guerra Mundial porque los alemanes invadieron, pues, ¿no? Francia. Entonces, los franceses dicen no porque tengo deudas. Egipto recurre a Estados Unidos y le dice, oye Estados Unidos, préstame dinero para poder construir mi represa. Y Estados Unidos le dice, "Eh, mm, espera un ratito, ¿ya? Voy a pensarlo", le dice. Egipto no espera y le dice a la Unión Soviética, oye Unión Soviética, préstame dinero para hacer mi represa. Y la Unión Soviética, que ya sabía que los otros países no lo habían apoyado, dice, este es el momento para meterme en Egipto. Te presto la plata. Y Egipto le da el dinero a la Unión Soviética. Estados Unidos, que no se quiere quedar atrás, le dice, oye Egipto, yo también te apoyo. Yo te apoyo en lo que quieras. ¿Todo bien? Pero Egipto le dice, pero ya recibí la plata. Y Estados Unidos le dice, no, no, yo te apoyo nomás. Te apoyo, te apoyo, te apoyo. Con mucho apoyo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? Los ingleses y los franceses, a la hora de cerrar el canal de Suez, ya no van barcos petroleros hacia allá. Entonces, le dicen a Israel, oye Israel, ¿no? Anda, invade Egipto, ¿no? Ellos, Inglaterra y Francia, le dan la orden, oye Israel, anda, invade Egipto. ¿Está bien? Anda, invade Egipto, ¿no? Nosotros te vamos a ayudar, ¿no? Israel invadió Egipto y tomó el canal de Suez. ¿Por qué? Israel militarmente es poderosa. Tú sabes que uno de los pocos países que tienen armas nucleares es el Estado de Israel, ¿no? ¿Por qué? Bueno, también reciben financiamiento de Estados Unidos. ¿Todo bien? Entonces, es la primera y única vez que Estados Unidos se une con la Unión Soviética en algo para defender sus intereses, ¿no? Y bueno, en ese caso fue para defender a Egipto, ¿no? Ahora, Israel devuelve los territorios ocupados por presión de los soviéticos y los estadounidenses, ¿no? O sea, ahí Inglaterra y Francia eran amigos y también eran poderosos, pero más poderosos que ellos eran la Unión Soviética y los Estados Unidos. Estados Unidos les dijo, ¿qué les dijo? Allá, les dijo algo así. Si ustedes no salen del canal de Suez, si ustedes no dejan a Egipto ser libre, entonces les voy a dar castigos económicos. Les voy a dar castigos económicos. Les voy a cerrar empresas, etcétera. Y la Unión Soviética les dijo, si ustedes no salen del canal de Suez, les voy a mandar misiles o por ahí una bomba atómica. Entonces Inglaterra y Francia se bajaron al toque, ¿no? Y dijo, ah, ya, ya, ya. Tuvieron miedo y le dijeron, oye Israel, saca tus tropas, ¿no? ¿No? Ya llegamos a un acuerdo. Y por presión de los Estados Unidos y la Unión Soviética, los israelíes sacan sus tropas. ¿Estamos bien? Egipto castiga a Inglaterra y Francia, ¿no? ¿Cómo lo castiga?
redujo el suministro de petróleo en los países europeos, ¿no? Claro, tú controlas el canal de Suez, controlas el petróleo, porque por ahí tú dices quién pasa y quién no pasa. ¿Sos bien? Entonces, se redujo el petróleo para esos países. O sea, no mucho, pero algo se redujo. ¿Sos bien? Bueno. A ver, seguimos. Se crea la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina. Los países árabes se habían unidos todos, ¿para qué? Bueno, no todos los países árabes, ¿saben? Algunos países árabes se habían unido para liberar Palestina de los judíos. ¿Está bien? ¿No? Y quién, digamos, como Egipto ha terminado bien parado la crisis del canal de Suez, como Egipto terminó bien parado, Egipto se consolida como el país líder de los países árabes, ¿no? Egipto lidera la Organización para la Liberación de los Palestinos, para la liberación de la Palestina, ¿no? Entonces, Egipto lidera un contraataque que se va a llamar la Guerra de los 6 días. ¿Por qué? Porque duró 6 días, pues. ¿Por qué le van a llamar a guerra de 6 días? Porque dura 6 días, pues, ¿no? ¿Todo bien? Causa. Mira, Egipto impide que los barcos israelíes vayan a su territorio, ¿no? Porque están pasando por mar de Egipto, ¿no? Entonces, a eso se llama el impedimento del paso de barcos por el estrecho de Tirán, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Israel toma represalias contra Egipto y toma la península del Sinaí, ¿no? Tú sabes que en la península del Sinaí, ¿no? En el monte, que se me fue el nombre, supuestamente, a ver, ¿quién es el que recibe los 10 mandamientos? Clase de religión. ¿Quién recibe en tablas los 10 mandamientos? Moisés, ¿Cómo, Moisés, cómo? Moisés. Moisés, ¿no? En el monte Sinaí. ¿Está bien? Bueno, entonces, la península de Sinaí era territorio de Egipto, pero recuerda que, a ver, Moisés es uno de los profetas de la religión judía. Entonces, hace tiempo ya a ver, voy a poner el mapa para que se entienda esto de acá, ¿ya? A ver, un ratito voy a ver, vamos a compartir el mapa. ¿Dónde está el mapa? Acá está. A ver, vamos a aceptar. A ver, este triángulo que tú ves acá, ¿ya? Debajo de Israel, ¿dónde está la... A ver, a ver, este triángulo que tú ves acá, ya, este triángulo que ves acá, como punta, ya, esto es la península del Sinaí, ya. Supuestamente en estos montes, ¿no? Moisés recibió los 10 mandamientos. Eso es un lugar sagrado para Israel, ¿no? Para los judíos. ¿Estamos bien? Ahora bien, pero esto actualmente le pertenece a Egipto, ¿no? A Egipto. A ver, entonces, ¿qué había pasado, no? Israel toma la península de Sinaí y toma el canal de Suez, ¿no? Toma el canal de Suez y parte de Egipto. ¿Sabes bien? Toma el canal de Suez y parte de Egipto. A ver, entonces resulta que pasa lo siguiente, pues, ¿no? La guerra dura 6 días, pero ¿qué pasa? En 6 días Egipto pierde la guerra. ¿Cómo que en 6 días pierde Egipto la guerra? Sí, los israelitas, el Estado de Israel es muy poderoso. Tiene la suficiente cantidad de fuerza como para vencer a los egipcios. ¿Está bien? Entonces los vence, pues, ¿no? Pero en 6 días, ¿no? La guerra de los 6 días. ¿Está bien? La ONU le dice a Israel, oye, ONU, digo, oye Israel, devuélvele los territorios a Egipto, que Egipto no te ha hecho nada. O sea, Egipto sí le había hecho, ¿ya? ¿Qué le había hecho? Egipto quería recuperar Palestina para dárselo a los palestinos y votar a los israelitas, ¿no? Pero el ataque, digamos, es como que yo te ataque con piedra y tú me salgas con pistola. Algo así. Egipto atacó con piedra, pero Israel salió con pistola, ¿no? Un desnivel, ¿no? Muy grande en las armas, ¿no? Egipto ataca a Israel, pero Israel responde rápido en 6 días, ¿no? Y ocupa varias zonas que se le arrebata a Egipto, ¿no? Ahora, la ONU le dice, oye Israel, devuélvele los territorios. Israel, ¿qué dice? No, no quiero. Lugar sagrado para mí. Oye, devuélvele los territorios. No quiero, pe. Y se enfrenta a la ONU, ¿ah?
Por eso es que, digamos, los palestinos ahí quedan bien parados, porque la ONU es la rebelde, perdón, porque los israelíes son los rebeldes. ¿Estamos bien? Y bueno, luego de, ¿no? Perdón, pasan 6 años, ¿no? Y, no, ¿cómo es? Acá, ya. Y se da por último bueno, no es último, sí, el conflicto sigue hasta el día de hoy, ¿estamos bien? A veces se reaviva, a veces no, ¿no? Por eso es que se habla de que si hay una tercera guerra mundial, esa tercera guerra mundial va a iniciar ya no en Alemania, sino en Asia, ¿no? La guerra del Yom Kippur. Lo que pasa es que justo los egipcios le declaran la guerra a los israelíes en una época que se llama el Día del Gran Perdón. ¿Todo bien? Es una época donde los judíos se arrepienten de sus pecados para, pues, redimirse de sus pecados con Yahvé, con su Dios, pues, ¿no? Entonces, Egipto contraataca, ¿no? Y los egipcios, bueno, no solamente Egipto, ¿no? Siria, ¿no? Siria, que es un país tan pobre hoy día, que están huyendo de la guerra, ¿no? Pero no de esta guerra, sino de otra, ¿no? ¿Qué pasa, no? Sirios inician la península, ¿no? Inician el ataque para recuperar la península del Sinaí, ¿no? El lugar sagrado para los israelíes, ¿no? Para ellos todo era sagrado, ¿no? Ahora, en Estados Unidos entra un nuevo presidente que es un presidente pacifista, pacifista, o sea que quiere la paz. ¿Quién era? Jimmy Carter. Jimmy Carter, presidente de Estados Unidos, ¿no? Jimmy Carter dice, a ver, Israel, a ver, Egipto, vamos a sentarnos y vamos a conversar. No pueden estar peleando, señores, ¿no? Y Jimmy Carter se compromete a varias cosas, entre ellas que no va a haber tensión entre el Cairo y Tel Aviv. El Cairo es la capital de Egipto, ¿ya? Y Tel Aviv no es la capital, pero es una ciudad importante de Israel. ¿Está bien? Tel Aviv, ¿no? Se escuchó la Franja de Gaza, seguramente, ¿no? Ya, esa zona también está, pero para el lado de Palestina, ¿no? Ahora, bueno, ahí Estados Unidos estuvo a favor de Palestina, ¿no? Y los palestinos se ganaron el reconocimiento internacional de su lucha porque, claro, es como que de la nada alguien venga y te quite tu casa, pues no tiene sentido, pues, ¿está bien? Israel devuelve los territorios a Egipto y Palestina, pero las tensiones siguen sobre todo en Jerusalén. Hoy lo que han hecho es, digamos, Jerusalén la han dividido en dos, ¿no? Para el lado de acá es la Jerusalén judía y para el otro lado es la Jerusalén de Palestina, ¿no? De Palestina. ¿Todo bien? En época de COVID eso se agravó, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque los palestinos, justo les agarró el COVID a los palestinos en una época en la cual ellos hacen el Ramadán. No sé si han escuchado, el Ramadán es digamos, un mes adorando a Dios, a Alá, ¿no? Pero a la vez hacen dieta, bueno, su dieta es pan y agua durante la mañana, ¿no? No comen, solamente están a pan y agua, ¿no? Entonces, ellos estaban en las mezquitas, pero las medidas de seguridad que decían que tenían que estar aislados, pero para los palestinos no se puede hacer, no se puede orar, ¿no? Para Dios, para su Dios, Alá, desde casa, sino tiene que ser en las mezquitas, ¿no? Entonces ahí los judíos se preocuparon por eso, pues, ¿no? Oye, estos señores no se están yendo a su casa, están quedándose acá, ¿no? Y ahí comenzó otra vez los roces, pues, ¿no? Entonces, es una guerra que no termina, es un conflicto en realidad que no termina, no es una guerra declarada, es un conflicto que no termina, que tiene de aquí para muchos años, pero ahí los culpables son Estados Unidos ¿no? Estados Unidos y los ingleses principalmente, ¿no? También están metidos los soviéticos, pero bueno, la Unión Soviética ya no existe, ¿no? Ahora es Rusia nada más. Bueno, bueno, al menos de todo lo que queda, tiene que quedar claro los siguientes puntos, ¿no? La ciudad por la que se disputan todo Palestina, pero principalmente se disputan la zona de Jerusalén, porque es un lugar sagrado para ambos países, ¿no? Para los israelitas como para los palestinos, ¿no? Es una guerra que no termina, es una guerra que la vas a seguir viendo, así que atentos a las noticias, ¿no? Y bueno, hay un interés económico muy fuerte por el petróleo, ¿no? Esa zona está llena de petróleo que le interesa mucho a los estadounidenses, este, a los ingleses y a los franceses, ¿no? Es una guerra medio económica, medio religiosa. A ver, señores, ¿hay alguna duda? Ah, ya.
este es el mapa, ¿no? Todo esto es originalmente, todo esto es Palestina, ¿saben? Este es Palestina. Ese es originalmente Palestina. Pero si te das cuenta, lo anaranjado es judío, o sea, es Israel, ¿no? Y lo amarillo es de Palestina, es árabe, ¿no? Lo amarillo es palestino, ¿no? Palestino. Si te das cuenta, esta zona de acá se llama la Franja de Gaza. La Franja de Gaza no tiene contacto con el resto de Palestina. Es más, mira, Palestina es el anaranjado, perdón, los judíos son el anaranjado, pero los judíos están en el anaranjado y a la vez están en Jerusalén. Jerusalén está dividido en dos, ¿no? Una parte para los judíos y otra parte para los palestinos. Hicieron lo mismo que hicieron con la Alemania, con Berlín, ¿no? Berlín quedó dentro del lado soviético, si ustedes se acuerdan en el muro de Berlín, quedó en el lado soviético, pero luego dividieron Berlín en dos, ¿no? La Berlín comunista y la Berlín socialista y la Berlín capitalista, a pesar de que todo Berlín estaba dentro de la Unión Soviética, ¿no? A ver, señores, lo dejamos ahí por ahora.